Este 2018 es muy profético porque se cierran ciclos. Hemos estudiado oportunamente en los últimos meses del año pasado que Dios opera por ciclos. Y hemos visto que en la Biblia hay diferentes ciclos y 70 es un ciclo, uno de los ciclos que Dios usa. Y 70 hemos mirado que proféticamente la letra y el número del alefato hebreo y el valor de la letra es muy importante porque determina el carácter de lo que es 70 o la definición. Y 70 está formado por 7 más 10. Sajin en hebreo 7 y Job 10, los dos suman 17. Y cada uno de esos números son números de perfección, uno de orden, el 10, y espiritual, el 7. Es decir, que 70 es un ciclo de orden espiritual perfecto. Cuando nosotros miramos en la Biblia lo que pasa después de 70, ese orden de ciclo, cuando usted tiene que ordenar algo, significa que tiene que limpiar, que tiene que organizar, que tiene que crear una mentalidad y una conciencia de gente ordenada, gente organizada. Eso no se hace de la noche a la mañana. Y a Dios le llegó ciclo de 70. Cuando se pone ese orden espiritual y se activa eso, lo que viene inmediatamente del 70 siempre para el pueblo de Israel ha significado algo muy importante. Si usted lee el libro de Daniel, capítulo 9, que es el verso 1 y 2, usted va a ver que Daniel allí hay un cambio de imperio. Los babilonios son vencidos por los medos y Darío, el hijo del rey de Media, de Medo, sube al trono y Daniel consulta los libros. Y Daniel se da cuenta que se cumplen los 70 años que Jeremías profetizó acerca de no me acuerdo la palabra, sería la disciplina, la disciplina de Jerusalén. A ver, lo leo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones, es la palabra que no me acordaba, las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Jerusalén está en Judea, y los judíos fueron llevados cautivos después por los asirios, y el profeta profetizó que después de 70 años la casa de Judá volvería a Jerusalén. Es decir, que cuando se cierra el ciclo de 70, imagínese usted, es como si usted estuviera 70 años preso. Usted sabe que tiene una sentencia de 70 años. Usted sabe que al cumplirse los 70 años se abren las rejas, usted es libre. Entonces hay una libertad, una apertura, y Israel vuelve y recupera la tierra, recupera la ciudad, el templo está destruido, ha sido todo quemado, y comienza la reedificación con Esdras, con Nehemías. Pero quiero decir, después de 70 viene un tiempo de libertad y de prosperidad, porque el mismo rey financia la construcción del templo, paga el viaje, los viáticos, la comida, todos los gastos. Es decir, que el mismo rey se hace cargo. El pueblo de Israel es como cuando salió de Egipto, salieron con oro, con plata, prosperado. Abraham salió igual después que tuvo el problema con Faraón, que quería casarse con Sara.
al final Faraón lo prosperó, con Abimelech pasó lo mismo. No es que Abraham trabajó y se esforzó y fue exitoso, no. Dios lo bendijo, los reyes les dieron todo, corrigiendo el defecto que tenían. Recuerde que el hijo del rey de Babilonia muere cuando él quiere tomar los vasos de la preposición, los vasos de la mesa, los vasos santos de oro, para celebrar con los príncipes, y una mano aparece en la pared escribiendo Mene, Mene, Tekel, Utarpin, y viene un juicio, inmediatamente muere, porque tocó los vasos sagrados. Entonces, Darío tiene temor. Note que Dios le dice a Darío, mi ungido, es el ungido del Señor. Y el temor de Dios está sobre Darío. Dios entonces lo usa a este rey pagano, idólatra, pecador, lo usa para bendecir al pueblo de Israel, y se cumplen los 70 años. Este 14 de mayo, mañana, se cumplen los 70 años desde que Israel, después de casi 2000 años, vuelven a la tierra, a Eretz, Eretz en hebreo es tierra, a Eretz Israel, la tierra de Israel. Ahora, cuando uno mira un poquito la historia esa del 48, hay un movimiento previo que se produce con los judíos de Rusia. Los judíos, por causa de la Primera Guerra, ellos emigran a Rusia y allí se establecen guetos, y ellos estaban separados de las ciudades y las aldeas rusas, tenían una vida prácticamente judía, no molestaban a nadie, pero las aldeas rusas no prosperaban como prosperaban ellos. En la agricultura, en toda la sociedad judía estaba muy bien organizada, prosperaban, edificaban, y siempre la bendición de los justos siempre provoca envidia. Por eso cuando Dios te bendice, tenga bajo perfil, no se ponga cadenita de oro, reloj de oro, auto 0 kilómetros, porque despierta envidia. Bueno, entonces comienzan lo que se llaman los pogroms. Pogroms son programas de persecución a las aldeas judías, y el geto los rodean, los sitúan, los sitian, mejor dicho, y la vida que estaba en paz y en prosperidad. Yo le dije a los hermanos que vieran la película El violinista del tejado, que es justamente uno de las aldeas judías. Entonces los jóvenes judíos están hartos del asedio, de siempre vivir sin libertad, y ellos comienzan a salir de Rusia, se exilian, se autoexilian. Como no todas las naciones los persiguieron en España, los persiguieron en Francia, los persiguieron en todos lados, en Alemania vinieron los rusos, los persiguen. Entonces ellos vuelven a Eretz Israel, que está ocupado por los turcos y los asentamientos árabes, otomanos y árabes. Claro, en esas aldeas turcas no los quieren tampoco. Entonces, ¿qué hacen? Van al desierto, donde no hay árabes, no hay desierto, dunas de arena. Y comienzan a hacer los asentamientos de granjas agrícolas, que eran todos jóvenes, tanto mujeres como muchachos de 15 años, 20 años, ¿no? Rondaban, siempre eran jóvenes, pero con deseo de libertad, pero con inteligencia judía, con dirección de gente más grande. Hacen los kibbutz y los moshab. Son dos modalidades de granjas. Los kibbutzim son granjeros jóvenes que empiezan a hacer asentamientos y tienen una sociedad con una mentalidad militar estricta, porque todos ellos hacen una formación militar, una conscripción de 3 años. Entonces todos esos jóvenes saben manejar armas, pero son pocos en números. Y imagínense dunas, y arman carpas, dunas, no hay un árbol, no hay nada. Empiezan de cero y empiezan recuperando la tierra.
plantando plantas xerófilas que prendan, y fue prendiendo ya un pastito acá, una florcita acá, mezclaban con tierra un arbolito y se hizo un bosque. Lo que pasó con Carlos Hessel, en lo que es Villa Gesell, eran dunares, eran kilómetros de arena y de duna. Este hombre, Hessel, plantó árboles, y usted va, el pinar de Villa Gesell es un bosque impresionante, pero eran dunas. Bueno, entonces los kibbutz y moshav empiezan a prosperar. La producción que tienen, el sistema de riego, si usted mira eso, es fabuloso. Por goteo, cómo ellos tienen, en el desierto producen fruta, producen verdura, cosa que los árabes ni en tantos años no hicieron nada. Entonces comienzan a organizarse, y frente a esto, claro, por eso digo que la prosperidad de los justos despierta envidia en el impío. Entonces lo empezaron a atacar, y el Medio Oriente, después de la guerra, las Naciones Unidas designan a Gran Bretaña, le dan el mandato sobre Palestina. Es decir, son una especie de administradores de la Palestina. Y claro, cuando empiezan los kibbutz y moshav a tomar cuerpo, y se esparce la noticia, incluso hasta de acá de Argentina fueron. Yo tengo un vecino que se fue a Israel a un kibbutz, no volvió más. Entonces, ¿qué pasa? Muchos judíos empezaron a emigrar. Claro, cuando los árabes vieron que empezaron a entrar tantos judíos, tocaron el timbre a las Naciones Unidas, y el mandato británico les cerró las puertas y no permitía que ningún judío más entrara a la tierra. Pero algunos lo hacían clandestinamente porque eran expulsados de las naciones. Bueno, entonces, en el año 48, se cancelaba o llegaba el ciclo final, que las Naciones Unidas le dieron a Gran Bretaña como mandato, el mandato sobre Palestina. Entonces, el 14 de mayo se retiraban los ingleses, y eran los que le daban cierta protección, porque los judíos eran un puñadito, no eran muchos, eran pocos miles, al lado de todas las colectividades o las aldeas árabes que había y otomanas. Era David y Goliat. Y lo que los preservaba a ellos era el mandato británico, que hacía de policía, pero al retirarse la policía, imagínense. Entonces, ¿qué hizo? David Ben Gurión, el líder, inmediatamente declaró en un día el establecimiento de la nación de Israel como Estado. Y se basó en la declaración de Balfour, que cumplía, creo que 50 años. Y nace el Estado de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Se acaba el bloqueo inglés, y ahora los judíos tienen vía abierta para entrar a la tierra. Y claro, había barcos preparados, había gente. Si usted, no sé si vio la película El Éxodo, si no, véala, porque es real. Salía del libro que escribe León Uris, si puede leer el libro, pero mejor. El escritor hebreo León Uris tiene muy buena literatura. Y claro, empiezan a entrar, y claro, empieza el número a crecer. Los kibbutz ya se prosperan más, se hacen casas estables, se empiezan a abrir calles, empiezan a armarse aldeas que tienen perfil de ciudad. Pero inmediatamente se empieza un conflicto de violencia, de armas. Si usted mira del año 48, 14 de mayo, lo que era Israel, lo que era el territorio de Israel, dentro del territorio de Palestina, que se llama mal llamado Palestina porque Palestina no existe. Ese nombre le dio un emperador que odiaba a los judíos para que no se diga la tierra de Israel. Entonces, claro, se empieza a conformar, y cuando usted mira, tiene una economía muy agropecuaria. Todos ellos visten uniformados, visten unos
como unos shorts, las mujeres y los varones con las sandalias, shorts todos igualitos, unas camisas remangadas, color tierra, varones y mujeres igual, todos, hombres, grandes, chicos, todos andan de short, todos tienen toda una organización socialista de comunitaria, se come todos juntos, la economía va todo a un solo centro y se redistribuye, cada uno tiene asignadas los lugares por familias ubicados, todo muy bien organizado, tienen distribución de agua en el desierto. Entonces, cuando uno mira los inicios tan precarios y usted mira lo que pasó, si usted, no sé si alguno, por lo menos vea, aunque sea por internet, lo que es la ciudad de Haifa o Tel Aviv, son urbes pero modernísimas. Tel Aviv, que es como una barranca, Moshe Sasdif, el arquitecto judío famoso por las estructuras de viviendas en montaña, internacionalmente famoso. Mire, las casas, ellos tienen calles todas cubiertas. Va a decir, las casas están así, sobre la montaña van, y tienen las casas, las calles son como túneles, pero son únicamente para autos. Así usted los autos no los ve, porque van por calle. Y cada tanto hay como un ábside, un hall grande, y ahí hay ascensores grandes, que suben hasta la punta de la montaña del barranco, qué sé yo, 180 pisos, 200 pisos, y usted llega a niveles y está diferenciado lo que es la circulación peatonal al aire libre y todo lo que es calle que van colectivos es cubierto y no es peatonal. Vale decir que todo es un modernismo, lo que es las ciudades de la costa de Israel. Ahora han pasado 70 años, es la democracia más funcional que hay en el mundo. El ejército más preparado es el ejército judío, más equipado, más preparado para la guerra. Es más, ellos tienen armas que no se sabe bien qué son. Y la economía es un país prosperado, no hay pobreza, analfabetismo bajo, mortalidad baja. Va a decir que el gobierno democrático de corte, ¿cómo es? Cuando es de Senado, de corte de Senado, que es la Meset, tiene un primer ministro designado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque 70 significa que se terminó el ciclo, que una nación que estaba allí para Israel va a pegar un salto ahora porque entra a un estado de libertad. Y va a pegar un salto que nos vamos a asombrar. Y se va a producir una superpoblación de judíos, porque hoy en la actualidad la población más grande de judíos está en Estados Unidos. En segundo lugar es Israel, Argentina está en cuarto lugar. Pero va a haber una migración hacia las tierras de Palestina. Y van a empezar a ocupar espacio y la prosperidad de Israel va a traer justamente la envidia de los poderosos y bueno, lo que la Biblia habla. Hago esta introducción porque quiero leer dos secciones. Vamos a leer en primer lugar en Hechos, capítulo 9. La conversión de Saulo de Tarso. Saúl, Rabán Saúl, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Dice así, verso 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte. Quiero que usted se fije que la palabra cristianismo no sale en la Biblia. Sale una sola mención que se dice por primera vez se les llamó cristianos, pero no aparece nunca más. En la era apostólica no existe el cristianismo. El cristianismo recién aparece a mediados del siglo II, con la aparición de los padres de lo que se llama la patrística,
la era posapostólica de los padres griegos y a posteriori latino, que termina en una religión verticalista y con un obispo mayor llamado Papa. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, note que el camino está en mayúscula porque no se llamaba ni cristiano, ni se llamaban los del camino, porque Jesús decía, yo soy el camino. Entonces, algunos hombres de este camino les trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de una luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, se ha hecho tu voluntad, no la mía. Si usted lee el verso 20 de este mismo capítulo, la segunda parte, dice, enseguida, inmediatamente a esta experiencia, no al año, a los 2 años, a los 5 años, espere que me prepare, enseguida predicaba a Cristo. En las sinagogas, escuche dónde predicaba, en las sinagogas. ¿Por qué? Porque la gente del camino era eminentemente judía. Todo el periodo apostólico fue judío. ¿Por qué? Porque las raíces de los del camino, de los creyentes, de los que siguen a Cristo, de los llamados cristianos después del siglo II, son hebreas. Las raíces de nuestro árbol son hebreas. Pensando el árbol como una genealogía, ¿no es cierto? Leemos ahora lo que este hombre Pablo, yo voy a usar a Pablo como un prototipo del pueblo de Israel. Es como si Pablo acá está en el año 48, está comenzando a caminar una etapa distinta. Dice en Romanos 11, voy a leer del 18 al 25, dice, no te jactes contra las ramas. A ver, en la sección no leo toda porque va a ser largo, pero esta sección habla de una metáfora de dos olivos. Un olivo le llama el buen olivo. Ese olivo es una metáfora, es una especie de parábolas, un símil, una analogía. Eso representa la casa de Israel, el buen olivo. Y el segundo olivo es el olivo silvestre, que representa la casa gentil, a las naciones no judías. Con esta aclaración leo. Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz hebrea, sino la raíz a ti. Está hablando a la rama. Le está diciendo, rama, vos dependés de la raíz, sola no existís. Jesús dijo, fuera de mí, nada podéis hacer. Es el mismo principio. Entonces está diciendo, cualquiera sea la rama del olivo silvestre o del buen olivo, judío o gentil, tengan bien claras ambas ramas, que ustedes no subsisten por ustedes solos, dependen de las raíces
dependen de la raíz. 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. En el contexto, las que son desgajadas son las ramas del buen olivo de la casa de Israel. Dios las cortó. No cortó 2 o 3. Cortó como el 90% de las ramas. Dejó un pequeño remanente. Dejó una pequeñita manada. Era un árbol que tenía tronco y un pelito acá, otro para allá. Pocas ramas, ni un 10% de ramas. El 90% las cortó. Le pegó una podada, las cortó. ¿Y qué hizo con esas ramas? Las mandó al infierno. No. ¿Qué hizo? Las injertó en el olivo silvestre. Escuche, las ramas del buen olivo se cortaron y se convirtieron en gentiles. Es decir, esas 90% de ramas que pertenecían a la casa de Israel, al buen olivo, están en el olivo silvestre, están en las naciones. Eso es lo que está diciendo. Sigo leyendo. Estoy en él. Pues las ramas, dirás, verso 19, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Ese tú es las ramas del olivo silvestre. A ver, Dios hace un doble poda. A ver, hagamos de cuenta que el buen olivo está acá a mi derecha, el buen olivo, la casa de Israel. Y acá está el árbol gentil. Recuerden que el árbol tiene raíz, tronco, ramas y fruto. 4 cosas. Entonces Dios a las ramas de la casa de Israel, al 90% de las ramas las corta, lo podó, dejó una pequeña manadita del 10% de las ramas y las traslada al buen olivo. Pero al buen olivo también lo poda, al olivo silvestre. Lo poda. ¿Y qué hace con las ramas del olivo silvestre? Va y las injerta en el buen olivo. Entonces ahora el árbol de la casa de Israel tiene un 10% de ramas de un color judía y un 90% de un variopinto de ramas, de todas las ramas. Y ambos árboles son injertados, ambos son podados y ambos son injertados. ¿Me explico? Entonces, Pablo está diciendo que las naciones, el día que él está, el día que él predica, en todas las naciones está el 90% de la población judía. Y en el buen olivo hay un 90% de ramas que van entrando a través de la historia de 2000 años, van siendo injertadas al buen olivo. El buen olivo no es la iglesia. El buen olivo es la casa de Israel. Ahora, el olivo gentil tampoco es la iglesia, es el mundo pagano, el mundo idólatra. Sigo leyendo. Porque bien, por su incredulidad de los judíos, no creyeron, a los suyos vino, no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, Dios les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie, no por mérito, estás porque creíste al mensaje del Evangelio que te desgajaron y Dios te quiere injertar y dijiste, bueno, sí, yo acepto el injerto. Entonces por esa fe estás.
No te ensoberbezcas, sino teme, le está diciendo a las ramas de las naciones, a nosotros, a los no judíos. No te ensoberbezcas, ten temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a las ramas que tienen la misma genética del árbol, de la raíz, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así que, si eres incrédulo a lo que Él te habla y a la voluntad de Él, dice, mirad pues la bondad, lo bueno, pero también la severidad. La bondad para los gentiles y la severidad para la casa de Israel. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, porque la carta está escrita para la iglesia de Roma. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado del buen olivo. Y esas ramas no van a vuelta al árbol, van al infierno, esas sí van al infierno. Y aún ellos, si no permanecieran si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, lo que está diciendo, que ese tú gentil, por naturaleza nosotros tenemos un ADN que no es el ADN del buen olivo, es el ADN del árbol silvestre. No se puede esperar de la rama del árbol del olivo silvestre los frutos, sino los frutos que están de acuerdo a la raíz. Y no se puede esperar del buen olivo un fruto, sino del buen olivo. Hago esto porque ya quiero que entiendan lo que va a venir. Tienen que verlo. Yo no le voy a poner palabras, pero usted tiene que verlo. Tiene que verlo acá, tiene que verlo acá. Escuchen. Yo repaso estas palabras que Pablo está usando como un cirujano con precisión matemática para meter el bisturí. Dicen, verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, escucha ahora, y contra naturaleza, es decir, no respetando las leyes naturales. Es lo que hizo Jesús cuando convirtió el agua en vino, no respetó las leyes naturales. Él hizo de un mineral un vegetal. Eso va contra natura. Lo que pasa con dos mujeres y dos varones, como se va contra natura. Dice, porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, los que fueron los judíos que fueron cortados y puestos en el olivo silvestre, cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Leo por último. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Note, secreto, misterio, conocimiento oculto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, pero no para siempre, en parte,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la plenitud de los árboles, de las ramas que se convirtieron en gentiles, que vuelvan al árbol. Ahora, bueno, hasta así nomás. Creo que no lo vio, creo que no entendió lo que dije, pero quiero que entienda. Bueno, si entendió, déjeme que explique, después va a decir si entendió. Mi abuelo Puñi, italiano, él tenía un curso como trabajaba en jardinería, pero él sabía diseñar las plazas, conocía de las especies. En la plaza de Jujuy, todas las magnolias, todo ese diseño lo hizo él, igual a lo que era la avenida San Martín, porque entró a trabajar en la municipalidad cuando él llegó ahí a Jujuy, qué sé yo, el año. Pero él no era un ingeniero, era una tecnicatura, eso es la palabra. Era un técnico de jardinería. Y conocía de injertos. Y yo me acuerdo que íbamos a la casa de él, porque él tenía su viña, hacía sus chorizos, hacía su vino, y tenía un naranjo y tenía un limonero. Yo era chico, qué sé yo, tendría que ser, pero me acuerdo, tengo así, no todo completo la memoria, pero algunas cosas así como chispazos. Pero sí me acuerdo de la rama que él cortaba en B. Por ejemplo, él cortaba de un melón, cortaba la rama con melones y los cortaba en B. Iba al limonero y le medía la B y cortaba bien hasta que llegaba, lo que sí me acuerdo que decía que había que llegar al blanco, llegaba a la parte donde va la savia. Y así lo ponía esa B, con la B entraba. Y después lo que sí me acuerdo es que él decía, acá al vino ponía así, lo pintaba donde hizo la cicatriz y embebía una lona blanca y con un hilo sisal, no con la lana, envolvía bien y lo estaqueaba. Y después ponía en el limón naranja, ponía otra rama más. Iba al tiempo, usted sacaba el limón, sacaba el pomelo del limón. Entonces, ahí entiendo lo que Pablo está diciendo. Escuchen. Si usted saca la rama del buen olivo y lo injerta en el olivo, bueno, acá está, en el olivo silvestre, hace eso. El fruto que le va a dar esa rama no es de la raíz del olivo silvestre, sino que cada rama por naturaleza mantiene su ADN. Es decir, si usted injertó un pomelo, le va a dar pomelo, por más que el árbol sea silvestre. Eso es lo que va en naturaleza. Y si usted injerta una rama gentil en el buen olivo, no piense que le va a dar buen fruto. No, le va a dar fruto gentil, eso es lo que dice por naturaleza. ¿Entendemos acá? Lo que se tiene que entender es esto. Lo que a mí me ha costado entender es esto, y yo quiero que usted lo entienda bien. Que así se produce un milagro. Pablo está hablando que se produce un milagro. ¿Por qué? Porque Dios toma la rama gentil, yo, usted, pecadores, idólatras, que la Virgen María, que San Pedro, que San Antonio, que qué sé yo, qué sé cuánto, que la Virgen de Luján, que San Jerónimo, y toda la fiesta, y el Papa, y qué sé yo, nos saca de una religión pagana y nos lleva al buen olivo, y la naturaleza dice que nosotros vamos a seguir siendo idólatras, eso es lo que dice, pero Pablo dice, no, se produce un milagro porque Dios va contra la naturaleza y hace que la rama injertada gentil dé el fruto del buen olivo. ¿Qué pasa entonces? Se cambia el ADN. ¿Entendía eso? Sí, entendía esa Claro, se cambia el ADN. Entonces, wow.
Entonces, ¿qué? Ya no soy gentil. ¿Qué soy? De la casa de Israel. Y yo que extrañaba Jujuy. Y yo que después me extrañé a Córdoba. No tengo que extrañar ni Jujuy ni Córdoba porque nuestra patria no es de acá, es celestial. Tenemos una ciudadanía en los cielos, no somos ciudadanos de Argentina. Si yo no entiendo esto, vivo en la añoranza de la patria chica, estoy mirando como los chanchos para abajo. No pongo la mira en las cosas de arriba. Ahora, escuchen, esto para mí ha sido revelación, claro, usted ya lo sabía, parece, pero para mí ha sido revelación. ¡Wow! Con razón, yo le contaba a los hermanos la experiencia que yo tuve. Tenía unos 20 años, 21 años. No voy a decir el nombre del predicador, buen predicador, predicó acerca de la elección. Predicó también y decía, si usted no es elegido, si Dios no te eligió, no vas a ir al cielo. Si Dios no te eligió, el propósito, entonces yo no soy elegido, no soy elegido, la verdad estoy perdiendo el tiempo acá. ¿Qué hago si no soy elegido? ¿Para qué voy a gastar tanto? Y me preocupó tanto que me llevó a ayunar y orar. Yo quiero tener seguridad si soy o no soy, porque si no, ¿para qué mandando acá a la parte? Entonces, yo le contaba, tuve una experiencia. Yo también fui a la casa de mi hijo el otro cuadro, como a las 4 de la tarde. Yo estaba bien quebrantado, bueno, se lo voy a contar. Dios me tuve una experiencia especial con Dios. Y Él me habló. Yo tuve esta experiencia, escuché, no quiero, entiéndame lo que voy a decir. Yo no estoy hablando místicamente, estoy hablando de una experiencia. Yo vine tan mal, tan quebrantado, que el Señor tenía la Biblia hermana de esta, compré esta misma Biblia, pero hermana. La tiro así en la cama y me arrodillo. Y leo la Biblia, estaba abierta en Isaías 8. No la abrí yo la tiré. Y cuando leo el primer versículo, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, y la palabra empezó a salirse de la ley, se empezó a salir de la Biblia. A medida que leía, las palabras entraban a mi boca. Yo le cuento que tuve la experiencia, créanme o no me crean, pero yo lo viví. Entonces dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo elegí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque de tierras lejanas te llamé, te puse nombre, mío eres tú, yo te escogí. Entonces, claro, imagínense, yo entendí esa parte. Ahora eso de Abraham, la persona es sincera, claro que está en castellano. ¿Usted cree que yo lo entendí? Sí, bueno, somos hijos de Abraham por la fe, lo decimos así, pero nosotros tenemos realmente convicción seguro de eso. Tenemos convicción de que somos israelitas. Tenemos convicción que nuestro padre es Abraham. No sé, mi hermano. Claro, con los años, bueno, más en estos últimos tiempos, tanto golpear la cabeza por ahí entra, cabeza dura. Ahora, quiero decir esto, estamos mañana, se cumple un ciclo donde mi familia, donde mi nación, donde mis raíces van a entrar a un tiempo programado por Dios, donde se cumplen 70 años y al día siguiente va a comenzar una era de libertad, una era de expansión, algo poderoso como pasó siempre que se cumplieron estos siglos. Y si nosotros somos de la casa de Israel y estamos injertados en el buen olivo, y Dios nos cambió la identidad, nos sacó el ADN mundano, el ADN religioso, y ahora tenemos el ADN de Abraham, de Isaac y de Jacob, como dice,
vamos a vivir esa realidad. Tenemos que vivirla. Entonces, yo quiero que salgamos con una fe esta noche. Porque vamos a hacer de cuenta que estamos en un punto cero de un nuevo ciclo. Como pueblo de Israel. ¿Por qué leí Pablo? Porque me doy cuenta que Pablo es un prototipo de lo que está pasando hoy. Este Pablo que yo leí acá, ya lo vamos a desglosar. Es un prototipo o es una tipología de lo que está pasando hoy. A usted y a mí, estemos conscientes o inconscientes, aquí estamos. En eso estamos. Miren, yo tengo aquí unas hojitas que las compartí en su momento de las cosas que pasan en este 2018. 120, 100, 70, 50, 40, son ciclos que cierran mañana. Y todos esos ciclos que cierran son del pueblo de Israel. Ahora, es decir que este mañana es un día cargado de propósito. No es cualquier día. Ahora, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el que dice que Daniel, cuando miró la palabra de Dios, se dio cuenta que se cumplían los 70. Hoy nosotros, como Daniel, miramos y decimos, wow, se están cumpliendo los 70. Mañana Ciro nos va a dar recursos, mañana se nos van a abrir las puertas para cosas que jamás pensamos, vamos a recuperar lo perdido, vamos a entrar en un territorio que anhelamos. Ahora, Pablo es del olivo, del buen olivo. Hechos 9. Saulo respirando amenazas y muerte. Saulo es un rabino y él tiene autoridad dentro de lo que es el Sanedrín. Tiene autoridad con la gente que tiene poder de determinación, que mueve la policía, que mueve la diplomacia. Es decir, que es un hombre importante en la judería. Aparte, él no es un improvisado. Los padres le pusieron tutor y curador en Jerusalén. Y terminó el ciclo en la universidad más importante de Jerusalén, junto al Rabán Gamaliel. Pablo tiene una preparación excelente. Y usted lo ve, lee sus cartas, un hombre con una mente abierta, con un conocimiento, le puede hablar de hueso, le puede hablar de árbol, le puede hablar de edificación. ¿Cuántos temas toca Pablo? Carpintería, arquitectura, diseño, profético. Es un Moisés que tiene una preparación tremenda. Y no la recibió cuando entró a Cristo, precisamente la recibió en la casa de Israel. Ahora, él está convencido que el buen olivo, del cual él es una rama, es el árbol de Dios. ¿Y nosotros qué decimos, sí o no? ¿Está aquí? ¿Qué decimos, sí o no? Sí, amén. La casa de Israel es el árbol de Dios. Siempre ha sido la casa de Israel el árbol de Dios. Nunca dejará la casa de Israel de ser el árbol de Dios. Entonces Pablo está en el árbol de Dios, pero hay un pequeño defectito. Que el Dios de este siglo los engañó. Con filosofía, huecas sutilezas, con un fanatismo legalista. El legalismo no es de Dios. Y Pablo era un fanático denominacional israelita
de la denominación farisaica. Porque había varias denominaciones. Y él era de una de ellas. Y en su denominación, respecto a las demás, él decía, nosotros los fariseos somos la mejor denominación. Los que más extendidos estamos, los que más espirituales somos. Usted ha visto el fariseo, bueno, conocemos todo lo que dicen los evangelios. Tenía un concepto de sí mismo, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, pedigré perfecto. Soy un perro judío, de raza. En cuanto a la ley, querido, 10, 10, 10. Entonces él está, escuchen, diga, raíces judías, ortodoxia, raíces judías, fundamentalismo judío. Él sabe cuáles son sus raíces. Yo soy hijo de hebreos. Abraham es mi padre, hebreo de hebreo, Isaac es mi padre, Jacob es mi padre, Benjamín es mi padre, Saúl es mi padre, porque Saúl también era de Efraín. Y acá estoy yo, Saúl. Es decir, él podía decir, estoy en el buen olivo. ¿Y qué le pasó? Ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, profetizó el profeta del desierto. Arrepentido y el hacha le cayó a Pablo. ¡Fa! Lo desgajó y cayó a tierra. La rama fructífera con frutos del judaísmo cayó a tierra. ¿Y qué pasó? Me lo injertaron. Me trataron, me le pusieron un tutor y empieza a dar fruto. Ahora escuchen. Dice que enseguida empezó a predicar. ¿Qué pasó? Se le cambió el ADN. Se le cambió el ADN. No es que fue a un seminario de sanidad interior. No es que fue a un proceso de psicoanálisis al sillón del analista. No es que fue a que le hicieran un chequeo general de sangre, de todo, para... No. El poder de Dios hace así, en un abrir y cerrar de ojos. De ángel a demonio, de demonio a ángel. En un abrir y cerrar de ojos el cáncer desapareció. En un abrir y cerrar de ojos el borracho no toma más. En un abrir y cerrar de ojos el adúltero carnal ahora ya no tiene repulsión de una mujer, ya no es como antes. Se le cambió el ADN. Nueva criatura, nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Los que son nacidos de la carne. Y si usted tiene antecedentes, aun si a Cristo, dice usted, lo funda sobre la carne, no le sirve para nada. Lo que le sirve es que usted haya nacido de nuevo, del Espíritu. Por eso es que el Cristo de Galilea no le sirve. El que le sirve es el Cristo después de la cruz. Nosotros, Pablo tenía esta claridad, nosotros predicamos a Cristo, pero no en las calles de Galilea. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque el Cristo crucificado es el poder de Dios. Es la sabiduría de Dios. El conocimiento más amplio que hay. Ahora, encontramos al primer Pablo, el Pablo de las raíces hebreas. Este segundo Pablo, que encontramos acá, que empieza a predicar a Cristo, ya no es
el Cristo de las raíces hebreas. Este es el Pablo del reemplazo. El Pablo del reemplazo. Desde los días posapostólicos se pierde la teología del reemplazo. La teología del reemplazo es apostólica, fue los casi 120 años. Se terminó el siglo I, 20 años después. Porque después, al entrar los griegos, después los latinos, se mistura la iglesia, se rompe los esquemas apostólicos de rueda de carro y se ponen las estructuras piramidales de gobierno de Babilonia. Y hasta el día de hoy la iglesia está asignada de esa estructura babilónica. Ahora, la teología del reemplazo es esta. A las ramas naturales, por causa de su incredulidad, las cortó y las reemplazó por ramas silvestres. ¿Qué habría de esto? Esto es lo que pasó a Pablo. Entonces, sale de la teología de raíces judías y entra en la teología del reemplazo. Desde los días de Pablo, de los días de Jesús, la teoría se hace más evidente con Pablo, con Antioquía. Antioquía es fuerte en eso y se expande por todo el mundo. Y hasta los días de hoy, estamos en la teoría del reemplazo. Pero mañana entramos en otra teología, la tercera teología, la síntesis de las dos. Porque si haríamos un silogismo de lógica, el que entiende lógica, los silogismos están formados por premisa menor, premisa mayor y síntesis. La premisa menor es raíces hebreas, la premisa mayor es teoría del reemplazo, y tiene que haber una síntesis. Es la lucha de clases que plantea Hegel y que la cree Marx. Entre la lucha del vasallo y el patricio surge una nueva síntesis, el proletariado. Entre la lucha del proletariado y el capitalismo surge una nueva síntesis, la sociedad comunista. Miren el razonamiento histórico que hace. Ahora, entramos en una tercera teología. Entramos en un tercer Pablo que yo no lo conocía. Yo lo conocí con dolor por causa de que perdimos nosotros una familia acá que dijo, mire hermano, nos queremos ir. No sé por qué, pero nos queremos ir. Es como dijo el pródigo, mirá papá, yo me quiero ir. Y usted sufre porque hay gente que usted la conoció, se convirtieron con nosotros, bautizamos, solteros se pusieron de novio, los casamos, nacieron los hijos, bautizamos los hijos, se entregaron al Señor, siguieron al Señor, bautizamos y suelos llenos del Espíritu Santo. Usted tiene toda una historia. Y que de repente yo no sé, me voy. ¿Cómo se siente usted, papá, mamá? Entonces, en ese estado, yo voy a la Escritura, y Dios me muestra el tercer Pablo. Así que lo que se está usando para mal, se transformó para bien. Porque empecé quebrado y terminé saltando y riéndome a carcajadas, porque entendí lo que Dios está haciendo. El tercer Pablo, yo no lo conocía. Es más, me gustaba el primero un tiempo, y me transformé en un Pablo primero. Estaba dispuesto a cortar cabeza por la fe. ¿Dónde están los incrédulos? Con espada vamos a cortar por él. Después una evoluciona, crece, y dice, no, ahora Señor, yo doy mi vida por ti, soy malo. Y lloramos al altar, Señor, yo te doy mi vida, todo me moriré. Y ninguna de las dos sirve. ¿Por qué? Porque morir, ¿para qué te quiere Dios muerto si te necesita vivo en la tierra? Ahora, pero el tercer Pablo no lo entendía. Y lógicamente, por eso el vino viejo, el añejo es mejor que el vino joven. Porque no puede el joven
tener el buque, no puede entender esa teología. El Pablo anciano, que allí sacó su espada en el concilio de Jerusalén y contra los 12 apóstoles, contra los 70 ancianos y contra Jacobo, la esgrima de teología, no se circuncida. ¿Quién es que quería circuncidar? Sila. No se circuncida. No era Sila. Tito. No se circuncida Tito. Cuando antes, unos meses antes, a Timoteo lo hizo circuncidar, porque los dos eran padre judío y madre gentil, o inversa, y a Timoteo le hizo circuncidar, y Tito era igual, pues no te circuncidar. Y se empacó, porque en Jerusalén lo querían circuncidar. Si alguno le dice, ¿por qué no circuncidaste a Timoteo? Pero él estaba en el segundo palo. Peleó. Después aparece Pablo, a fin de conocerle, de morir como Cristo. Morir por Cristo. Pero aparece el tercer Pablo, y al principio se me cayó de talento. Lloré como una hora, porque para mí el reino después de Cristo es un hombre que yo lo sigo, los escritos de Cristo. Es como que se desilusionó de alguien. ¿Cómo repara eso? Por eso no hay que opinar hasta que usted no escucha todo. No diga fracasé porque se le rompió el primer huevo que usted hizo. No, sigue hasta el final. Tiene que llegar hasta el final. Entonces cuando miro y lo encuentro en el capítulo 24, 25 de Hechos, que él decía que la ley de nada ayuda, qué sé yo, sale pagando para hacer un rito de la ley, se rasura la cabeza, hay que pagar para hacer el voto de la ley, y aparte le paga otros 3 más. Yo digo, hermano, ¿qué te pasó? Allá en el concilio de Jerusalén eras el espadachín, y acá, ¿qué te pasó? ¿Dónde está la espada? Y pone la cabecita y hace todo. ¿Y qué pasó? Yo digo, ¿dónde está el hombre de convicción? ¿Dónde está el que los Gálatas dice, no volvamos a los viejos rudimentos, a guardar las fiestas? ¿Dónde está lo que dicen Colosenses? Que de la circuncisión, que no hay que circuncidarse. ¿Cómo y ahora? No entendí, pero después entendí. Porque él dice, ¿por qué lo hizo? No llegué al final de la película, hay que llegar al final. Entonces, cuando usted llega al final, él dice, usé de sabiduría. A los judíos me dice, ¿cómo? No igual, parecido. Al gentil me dice, ¿cómo? Al que no tiene ley, como si yo tampoco tuviera ley, y al que tiene ley yo me hice legalista también. Es decir, un camaleón. Se viste de colores según la ocasión. ¿Y usted qué opinión tiene de una persona así? Yo le sé decir que usted tiene que estar bien con Dios y con el diablo. Dentro del carácter de un denominacionalista de convicciones que anda cortando cabezas si no le creen, o el otro que anda dando su vida, ¿cómo leer eso? ¿Por qué no lo encuentro? Cuando lo tiene, yo me encontraba la palabra. Me acuerdo que chequeamos con el mismo. Y la palabra que yo encontré es contemporizador. La teología de la contemporización. Note 3 teologías. Raíces judías, la teología del reemplazo y la teología del contemporizador. ¿Por qué no toma Pablo? Porque esto es lo que nos está pasando hoy. Están los dos árboles. En estos 70 años
muchos judíos han aceptado al Mesías, a Jesús como el Mesías. Y ellos dicen bien que el Mesías no se llama Jesús, porque no se llama Jesús. No me tire piedra, déjeme que llegue al final. Hay muchas cosas que nosotros nos han engañado. Como que nació el 25, dicen, no nació el 25 de diciembre. Como que la Pascua tampoco es la fecha que se celebra. Todo eso sale de los padres apostólicos del concilio de Nicea. La celebración del domingo, como el domingo no es el día del Señor. El día del Señor será y fue el día séptimo en el cual Dios reposó y dijo: este es el día. Y en la ley de Dios dice: guardará el día séptimo. Nosotros creemos en todos los otros: no matará, no adulterará, no codiciará a la mujer de tu prójimo, no honrará a padre y madre. Y no creemos eso. ¿Cómo es eso? Porque nos han engañado, tenemos un chip, un ADN, tenemos una impronta que nos cuesta sacar. Entonces estamos en esta tensión, hoy estamos. Hay una tensión dentro de la iglesia entre la teología del reemplazo y la teología de las raíces hebreas. Está un choque que se va a hacer cada vez, pero va a llegar a una síntesis. No mañana, pasado mañana, va a llevar un tiempo donde ambas partes, el Saulo que cortaba cabeza y el Saulo que estaba dispuesto, cambia, se hermana, se da cuenta, crece, se añeja. Ahora ya no tiene el ímpetu, la fuerza del vino joven, que no tiene gusto, tiene fuerza nada más, pero no tiene gusto. Pero ya cuando ya fue amansado el potro, que perdió la fuerza, y ahora suelta el buque. Es el Pablo contemporizador, prudente, que está vivo, necesita estar vivo. Entonces, él hace esta estrategia. Se adapta a uno y otro a fin de ganarlos. Una de las cosas que, después que usted ha caminado un poco en el Evangelio y ha experimentado en carne propia errores, le dice a los hermanitos nuevos que usted gana o que usted está discipulando, dice: mire, no le exija a su familia, no le quiera meter el Evangelio y obligarlo o hablarle todo el día, toda la mañana, pero llega un momento que no quiere saber más nada porque usted lo empachó. Porque no hay madurez, no hay claro, el ímpetu, la fuerza del pobre, el odre, la fuerza que hinche el odre. Ahora, porque esto pasa mañana mismo, ya está en el proceso, ya oficialmente se genera. Nosotros nos damos cuenta que en estos 70 años, lógicamente que dentro de estos 70 años, todos nosotros conocimos el Evangelio. ¿O no? Dentro de estos 70 años, del 48 hasta mañana, todos nosotros, sin excepción, somos del periodo donde Israel estaba desarrollándose, se cumplió un ciclo, estaba siendo disciplinado, ordenado para llegar a este día. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez nos damos cuenta, y nosotros lo hemos vivido dentro de nuestra denominación, de judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías, y algunos entraron por un tiempito, pero el judío responde a sus raíces, y las raíces del judío no son de ayer, no son de hace 60 años que tenemos, no, son de hace casi 6.000 años. Entonces no se puede tan fácilmente desarrollar de una persona así, cuando él sabe que esas son las verdaderas raíces. No existe un tercer árbol que se llama iglesia.
No existe ese árbol. Siempre existen dos árboles. El gentil, el olivo silvestre o el buen olivo. Y hasta el tiempo de Adán, en el huerto, hasta la eternidad, el árbol de olivo es la casa de Israel. Es el árbol de Dios. Entonces hay una tensión. Y esta separación, este abismo entre cristiano y judío, lo hizo justamente Constantino Augusto, el que declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio. Él es el que hizo esa. Mire, yo la voy a editar después, la carta de Constantino. La carta que escribe Constantino a las iglesias, usted la puede bajar en internet. Usted a los judíos los trata, pero los insulta en la carta con el epíteto. Estos asquerosos, les tiene odio. Entonces él hizo este abismo. Y como el concilio de Nicea marcó a todas, nos dio la Navidad, el 25 de mayo, que no, hasta ese tiempo no se celebraba Navidad, ni existe la Navidad. ¿Qué es Navidad? Ni existe la palabra. Pero se celebraba el culto al sol invicto, del cual el César era el sumo sacerdote. El sol invicto es el mismo Dios que usaban que los judíos, que los egipcios adoraban y que adoraban Nilro. Nilro era el sol invicto. Y los césares adoraban porque el sol invicto es el 24 de la noche. Entonces, ¿qué hizo Constantino? Disfrazó los dioses romanos con vestiduras cristianas. Otra cosa pasó con la Pascua. Porque si usted lee la Biblia, está allí el 14 de abril, usted hace el equilibrio con el... Nos han mentido con el calendario. Hoy no es 13 de mayo del 2018. Primero que el cero está ya desfasado 5 años, mentira. No hay tal cosa como que Jesús es un cero y se empieza a contar de nuevo. ¿Dónde está eso? Concilio de Nicea. La aparición de la religión cristiana, que se apoderó y aún la misma doctrina de la Biblia la tergiversó. Nosotros creemos en el dispensacionalismo teológico. Y el dispensacionalismo es católico. Él viene de los jesuitas, viene de Francisco de Rivera, del cual el Papa tomó el nombre de ese hombre. Es decir, que nosotros como creyentes evangélicos estamos engañados. Estoy sosteniendo por las Escrituras lo que le estoy diciendo y por fuentes de la historia. Ahora, quiero que miremos esto, dónde estamos y a dónde vamos. Dije que en estos 70 años hemos visto que judíos han aceptado a Jesús como el Mesías. Pero cuando un judío que tiene una formación fuerte veterotestamentaria, el idioma de Dios no es el griego, es el hebreo. Toda la ciencia divina está en las letras hebreas, es palabra viva, letras vivas. Entonces, como Pablo, ellos tienen una formación y vienen a los cultos y escuchan. Escuchan lo que se predica, no pueden permanecer, porque saben que no es así. Entonces, ¿qué hacen? Creen en Jesús, tienen comunión, pero ellos tienen su sinagoga mesiánica. ¿O no? No sé si usted alguna vez tuvo la oportunidad de escuchar a un rabino predicar. Hoy se entra en internet, puede escuchar. Tremendo. Yo escucho, estoy aprendiendo un montonazo. Ahora,
nosotros estamos en un cristianismo que nosotros queremos que los judíos se hagan feligreses de nuestra comunidad, ¿sí o no? No solo los judíos, también los del Islam, hasta las culturas de la India que vengan a la iglesia, ¿sí o no? Sí. Pero aparece ahora las raíces hebreas y nos abren las escrituras y nos están abriendo los ojos, nos están mostrando, y usted dice, wow, claro, con razón se van de la iglesia, ellos no pueden permanecer, porque conocen las cosas como son. Entonces hay una tensión en que vení para acá y vení para acá, que voy acá, que voy... Yo conozco, mire, yo me rasgaba las vestiduras, claro, porque no entendía todavía lo que pasaba. Yo les conté a ustedes en unos viajes misioneros que hicimos en Venezuela. El 23 de diciembre, la fiesta de Hakuná. Con lo que Dios hizo con nosotros, ahí el pastor de Iglesia Bautista, una grande. Entramos, hermano, eran todos luces medio apagadas, mesas redondas, velos, las chicas con vestidos largos, de la Iglesia Bautista. Y entramos y dice, no, tiene que ponerse la cachimbita, la kipá. Le dieron la kipá, le dieron la velita, porque hoy es Hakuná. Y cuando danzaban, hacían el círculo, y van los viejos, los chicos, todos, música hebrea, todo. Nosotros también le dimos. Pero yo me escandalizaba, pues, ¿qué va? No van a hacer judaizar. Se nos está metiendo el judaísmo a la iglesia. Yo me rasgué las vestiduras, yo incluso vine. Claro, pero ahora empiezo a pensar, no hay que apresurarse, ¿eh? Hay que escuchar hasta el final. No estoy diciendo que vamos a ir a la sinagoga, por favor, no me deje la congregación. Lo que quiero decir, hay una tensión que se está dando. Pero a la final Dios va a hacer lo que tiene que hacer, que va a tener el buen olivo completo. Judíos y gentiles. A ver, yo leí Romanos, ahora leo Efesios. Digo yo dos o tres cositas más y oramos por este culto y por el día de mañana. Amén. Efesios 2, capítulo 2. Déjenme que lea unos 6, 7 versos. Dice, por tanto, verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha de mano. Diga, tensión, incircuncisos y circuncisos. Judíos y tensión, ya hay tensión. Verso 12. En aquel tiempo, estabais sin Cristo. Diga, Jesús es judío. Diga, Jesús es hebreo. Jesús es hijo de Abraham. Los apóstoles, los 12, son hebreos, son hijos de Abraham. La primera iglesia es hebrea, son hijos de Abraham. ¿Por qué había tantos milagros? ¿Por qué había tanta manifestación? ¿Por qué las iglesias se multiplicaban, las iglesias, y se fortalecían en el Espíritu Santo? Porque el ADN de las ramas era hebrea. ¿Por qué se pararon los milagros en el siglo I, II? Porque se cambiaron las raíces. El Concilio de Trento hizo el cristianismo y nos sacó del árbol del buen olivo hebreo
y nos puso en un tercer árbol que no existe. No está en la Biblia. No sé si ve lo que estoy hablando. Ahora, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, eso es cuando estábamos sin Cristo, pero ahora en Cristo, escucha, ¿a partir de cuándo? Pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué han sido hechos cercanos? El movimiento ecuménico, que nos juntamos con los curas, con el rabino, con el imán tenemos una sola religión. No, Dios no es mezcla, eso se llama iniquidad. La posición de la Biblia es entre evangélicos, unidad, pero en la diversidad. No somos iguales. Entre católicos, convivencia, pero en la diferencia. Y en los que no son cristianos ni católicos, ¿qué? Tolerancia a la distancia. Más clarito. Eso es lo que la Biblia sostiene. Ahora, sigue diciendo, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, los que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Escuche, si Jesús no muere, nosotros no entramos al árbol del buen olivo. Lo que abrió el surco para que yo sea injertado es la carne de Jesús. Me permitió que yo sea injertado. Y me cambió el ADN. Mi fruto ya no va a ser de pecado gentil, bárbaro. Mi fruto va a ser del buen olivo. Hizo un milagro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ahora entiendo por qué aquel día en la General Paz leí ese texto en un culto como este y no pudimos seguir predicando porque la gloria de Dios cayó, los hermanos empezaron a levantarse, a adorar a Dios y cuando menos acuerdo pasamos como 2 horas, ni se cantó, ni se predicó, porque no se pudo hacer más que alabar a Dios y leímos ese texto nada más. Hasta el día de hoy dije, ¿cuándo podré leer un texto así? ¿Cuándo haré un bis? Ahora, sigo leyendo la Escritura, ya termino. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o de ambos árboles, hizo uno, un solo árbol. Los gentiles ahora y los desgajados vuelven a engajarse. Nosotros ya estamos. Ahora las ramas desgajadas que están en las naciones. Por eso Jesús vino, dice, con esta visión, yo vine a salvar, a buscar las ovejas perdidas por la casa de Israel. Por eso es que Mateo les da, como es congregaciones judías, les da este mandato a los judíos. No existe la gran comisión como gran comisión, no existe esa palabra. Lo que le llamamos gran comisión es una orden a los judíos, de un judío Mateo, vayan por las naciones del imperio. La palabra mundo es eucumene, el mundo romano, vayan por el eucumene y hagan discípulos en las naciones. ¿A quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Traigan de vuelta a los que han sido desgajados, porque en este periodo van a ser injertados. Hermano querido, si vamos a ser apostólicos en este tiempo en las naciones, vamos a ir a buscar a las ovejas perdidas que están en las naciones. Y traerlas al buen olivo, no al árbol cristiano que no existe. A los judíos me hago judíos, a los gentiles, para ganarlos, unirlos, de modo
de ambos pueblos. Esos ambos pueblos están en pugna, están en tensión. Pero Jesús en la cruz cerró la brecha. Él es el placebo que cargó con los odios de ambos. En Él se cargó el pecado de ambos. Y ahora ambos están justificados, podemos tener comunión unos con otros. Que de ambos pueblos hizo uno, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Ay, se me armó el lío porque acá tengo rota la hoja. La pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, un solo árbol, un solo y nuevo, haciendo la paz, y mediante la cruz, ¿ves? Nosotros predicamos a Cristo en la cruz, no me sirve si no se crucificó. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Vosotros son los gentiles, los que estaban lejos, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, los dos pueblos en tensión, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. ¿Qué entendemos de esto? Que en estos años ya estamos en una tensión entre los mesiánicos rabinos y la iglesia, y los maestros de la iglesia, porque cada uno quiere llevar para su lado, pero ambos son gente madura. Entonces esta tensión va a existir por un tiempo, pero como es gente madura, de hecho que los rabinos predican en nuestras conferencias ahora. Yo mismo prediqué en sinagoga, yo jamás pensé predicar en sinagoga. Los que me reconocieron apóstoles a mí no fue la iglesia evangélica. Los que me reconocieron apóstoles fueron los judíos. Los que me ungieron con óleo santo de Israel fueron en la sinagoga. Me profetizaron. El hermano Leiva estaba presente. En la iglesia no me reconocieron, pero los judíos sí. Ahora, recuerde que donde te reconocen se potencia todo, donde no te reconocen se apaga. Ahora, estamos en un proceso donde esta tensión, y esa tensión Dios la permite, como pasó con Pablo, pero llega a un tercer nivel donde empezará, es decir, que nosotros tenemos que pugnar por la teología de la contemporización, es decir, recibimos a los hermanos, escuchémoslos. Si nos invitan, vamos y que nos escuchen. De ahí tiene que salir una síntesis. ¿Terminaremos en un templo evangélico o terminaremos en sinagogas judías? ¿O será una mixtura sin a templo? Amén. Pero Dios lo está haciendo porque Cristo necesita que el buen olivo esté pleno, que haya un solo árbol. Porque la plenitud de los gentiles estos 2000 años tuvieron la oportunidad de cosechar la lluvia temprana de la fiesta del Pentecostés. Pero ahora entramos a tabernáculos y se va a cosechar en las naciones, en todas las naciones, al pueblo de Dios, a los elegidos que fueron desgajados, pero que la misericordia y el amor de Dios los va a volver a injertar. Y eso es tarea de la iglesia.
Eso es tarea suya y mía, tarea nuestra. Y Dios nos está llevando para que tengamos una palabra para el judío. Al judío no le podemos predicar el Evangelio como un gentil, porque te va a dar vuelta como una tortilla. Al judío tienes que entrarle con vida, tienes que mostrarle cosas poderosas, si no, no lo vas a ganar. Y recuerde lo primero que Dios nos muestra, que el judío tiene un velo. Y Dios ya nos viene enseñando, hablando de hace años, de cómo quitar el velo. Porque si el velo no le fuere quitado, dice, no pueden ver a Cristo, pero cuando el velo les sea quitado por el Señor, entonces ellos verán claramente. Y cuando lean la Torá, reconocerán, verán al Mesías Jesús. Amén. Vamos a orar. Vamos a hacer 2 oraciones. Una por la casa de Israel. Y la segunda, vamos a orar por nosotros como iglesia. Que tengamos la cintura, la sensibilidad y la gracia de poder ganar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que es la visión de Jesús. El apostolado de Jesús está dada por esa visión. Buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Si usted quiere ponerse de pie o sentarse como usted guste, vamos a orar. Aleluya. Vamos a hacer algo más fuerte. Venga acá adelante. Gloria a Dios. Sin duda algunos tendrán preguntas, interrogantes, y todo eso lo contestará el Señor. No se puede hablar todo en 1 hora, 1 hora y media, no sé cuánto tiempo. Tome la mano de su hermano.